por favor. Hoy, ¿qué es esto? Bueno, Tienen que aceptar. buenas noches a todos. Acá nuevamente nos encontramos reunidos en este encuentro del Instituto de Investigaciones Históricas Don Juan Manuel de Rosas de Remedios de Escalada, siempre recordando la memoria de nuestro fundador y presidente, el doctor Omar Kraiker, y siguiendo un poco su legado, ¿sí? Hoy, en el día de hoy, vamos a tener una muy linda conversación con uno de nuestros miembros, ¿sí? Del instituto. Acá tenemos también a José a José Hipólito, a Ciro Amado también, que forman parte del instituto, a quien les habla también, los amigos de siempre, ¿no? A Damián, a Carlos Pesado, a Facundo, bueno, a Matías Rojas, que estuvo en la anterior charla. Bueno, y acá José Luis Puente hoy nos va a hablar de un tema muy, muy interesante, quizás muy difundido desde un lugar, ¿sí? Muy difundido desde una perspectiva, si se quiere, dominante, y que es la relación de nuestro máximo héroe, si se quiere, el padre de la patria, el general don José de San Martín, y esta logia secreta de la masonería, que ya no voy a entrar en detalle, pero bueno, viene de larga data, y que ha sido, sí, protagonista durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, al menos no solamente de la política nacional, ¿sí?, sino también regional y mundial. Y para eso, entonces, hoy José Luis nos ha preparado esta conversación, en donde ahí ahora va a empezar a desarrollar con también cita de varios autores. Así que bueno, lo escuchamos una vez que hagamos concluido la charla con José Luis, abrimos de vuelta los micrófonos y podemos entonces hacer algunas intervenciones, preguntas, aportes, como siempre, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a todos. José Luis, todo tuyo. Bueno, yo lo primero que voy a mencionar es que la charla la voy a leer, porque es bastante extensa y, bueno, sépanme disculparme en ese sentido. La charla está dividida en 10 temas, los cuales son los siguientes. Tenemos un tema introductorio que está subdividido en 2 subtemas, que son la logia Lautaro y el regimiento de granaderos a caballo. Un segundo punto, que es el ejército de los Andes, que a su vez está subdividido en los preparativos, la Virgen del Carmen, la patrona y generala del ejército de los Andes. Un punto C, un tercer punto, la batalla de Chacabuco y Maipú. 2 documentos de la devoción de San Martín a la Virgen. Un tercer punto, que es la expedición al Perú. El cuarto punto, que es el retiro de San Martín. Un quinto punto, fue masón San Martín. Un sexto punto, que es las acusaciones del arzobispo Lacera en Perú, antes de la llegada de San Martín y su posterior llegada, valga la redundancia. San Martín, un séptimo punto, San Martín no fue masón. Un octavo punto, general San Martín, masón, entre paréntesis, una mentira repetida. Y un noveno y un décimo punto, que son San Martín y la masonería. Un escrito es por Jorge Zulem y otro por Leonardo Castaño, que son 2 autores revisionistas que han venido a hablar acá en el Instituto Juan Manuel Rosas de Escalada hace un par de años, y el doctor Jorge Zulem, recientemente fallecido este año. Bueno, empiezo. El intento de esta ponencia es presentar a la figura del general don José de San Martín, el gran guerrero de la independencia de América, siguiéndolo a través de su vida pública, bajo el aspecto de su religiosidad. Primer punto, que es la introducción. El 9 de marzo de 1812 llegaban al puerto de Buenos Aires José de San Martín, Carlos María de Alvear, José Matías Zapiola y otros. Venían a ofrecer sus servicios a la causa de la emancipación.
San Martín había nacido en Yapeyú, de la provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778, y pasado a España con sus padres a la edad de 6 años. Allá siguió la carrera de las armas, combatió sobre todo en Bailén, donde se graduó de teniente coronel de caballería, graduación que trajo al país. Punto A. La Logia Lautaro. Constituyó una de sus primeras actividades, fundada entre mayo y junio de 1812, por San Martín, Alvear y Zapiola. Agrupó elementos dispares, pero con finalidad específica común, que era meramente política. Se proponían conseguir la independencia americana, por eso adoptaron los signos externos de las logias masónicas, sin ser tales, ni incluir entre sus objetivos la guerra a la religión. El general Bartolomé Mitre departió con Zapiola y llegó a la misma conclusión. Esta cita está extraído de la Historia de Belgrano y de la Independencia, del tomo 2, del tomo 2. También Rómulo Avendaño habló con Zapiola y publicó en 1869 sus noticias en 2 artículos de la revista de Buenos Aires, enderezados a desvanecer la preocupación muy arraigada, comienzo de cita, la preocupación muy arraigada de nuestros escritores contemporáneos en suponer logia masónica a lo que solo fue una sociedad patriótica, cuya principal tendencia era la emancipación de toda y cada una de las partes de la América hispana. Fin de cita. Lo mismo expuso el 4 de octubre de 1853 el general Enrique Martínez, miembro de la logia y compañero de armas de San Martín. Y ya más acá, Martín Lascano, historiador y miembro activo de la masonería en Argentina, el cual negó rotundamente carácter masónico a la referida logia en sus 2 volúmenes sobre las sociedades secretas, políticas y masónicas en Buenos Aires. Esto está extraído del tomo 1 de dicho libro. Un punto B, el regimiento de granaderos a caballo. Ya desde el 16 de marzo de 1812 le había encomendado el gobierno su formación al teniente coronel San Martín, y llama poderosamente la atención de que incluyera en el quehacer cotidiano y semanal del regimiento las prácticas del buen cristiano. Lo recuerda el coronel don Manuel Pueyrredón en sus memorias, publicadas por primera vez en el año de 1947. Comienzo de cita. Después de la lista de Diana, se rezaban las oraciones de la mañana y los rosarios todas las noches en las cuadras, por compañías dirigidos por el sargento de la semana. El domingo o día festivo, el regimiento, formado con sus oficiales, asistía al santo sacrificio de la misa, que decía en el socorro el capellán del regimiento. Y agrega Pueyrredón a renglón seguido: todas estas prácticas religiosas se han observado siempre en el regimiento, aún mismo en campaña. Cuando no había una iglesia o una casa adecuada, se improvisaba un altar en el campo, colocándolo en alto, para que todo el regimiento pudiese ver al oficiante. Mientras distraba a sus granaderos, San Martín contraía enlace el 12 de septiembre de 1812, en la catedral con Doña María de los Remedios de Escalada, según el orden de nuestra Madre Iglesia. Igualmente, en el día 19 del mismo mes, los cónyuges recién casados recibieron las bendiciones solemnes en las misas de velaciones en que comulgaron. Fin de cita. Con los granaderos a caballo, estrenó San Martín su estrategia en San Lorenzo, junto al Paraná, el 3 de febrero de 1813. Segundo punto, el ejército de los Andes. Tras una fugaz actuación en el norte con el ejército auxiliar del Alto Perú, recibió San Martín el nombramiento de gobernador intendente de Cuyo, el 10 de agosto de 1814, y se recibió de dicho cargo el 12 de septiembre del mismo año. Meses después comenzaba la
preparación del ejército que había de libertar a Chile y Perú. A. Los preparativos. También en el ejército de los Andes, como en el regimiento de granaderos a caballo, introdujo San Martín las prácticas religiosas. Es testigo de excepción, el general Jerónimo Espejo, que por aquel entonces se hallaba en los comienzos de su carrera militar. Así se expresó en su libro El Paso de los Andes. Comienzo de cita. Los domingos y los días de fiesta se decía misa en el campamento y se guardaba como de descanso. Los cuerpos formaban al frente del altar, en columna cerrada, estrechando la distancia, presidiendo el acto el general acompañado del Estado Mayor. Concluida la misa, el capellán Jorge Lorenzo Giralde dirigía a la tropa una plática, una charla de 30 minutos, poco más o menos. Fin de cita. Se ha dicho y repetido que San Martín asistía a misa con el ejército por motivos de conveniencia. Un testimonio, sin embargo, de 1829 lo desmiente. Lo trae la monografía de Plácido Abad, el general San Martín en Montevideo, estando ya nuestro prócer de viaje para viejo mundo, había pues desaparecido el motivo político o de conveniencia, si de veras existió alguna vez, para mostrar una religiosidad de circunstancias. Transcribe Abad el informe de Francisco Gómez, sacado de sus memorias. Era San Martín muy religioso. Lo vi varias veces en la iglesia matriz, sobre todo en las misas de los domingos, donde concurríamos infaltablemente. Fin de cita. Aún desde Granburg, el 15 de septiembre de 1843, recordaba a San Martín a su antiguo secretario Tomás Guido. Las misas oídas al ecónomo franciscano Fray Juan Antonio Bauzá. Comienzo de cita. Entre las cartas de felicitación que he recibido de Chile, hay una del reverendo Bauzá, que lo creía en la eternidad hace más de 10 años, o sea, pensaba que estaba muerto, según me lo habían asegurado. Lo tiene usted de canónigo de Santiago. Yo no dudo que las misas que diga en el día no sean tan expeditivas como las que nos decía en tiempos de antaño. Fin de cita. San Martín fue a los principios partidario del duelo entre militares. Lo afirma José María Paz en sus memorias póstumas, para la época en que tuvo aquel bajo su mando el ejército del norte. Belgrano, al revés, castigaba el desafío con severidad ejemplar. Pero el hecho se subsanó y fue cabalmente Belgrano quien, conocedor de estas desviaciones de la moral cristiana, escribió a San Martín desde Santiago del Estero, el 6 de abril de 1814, llamándolo amigablemente a reflexión. Comienzo de cita. Son muy respetables las preocupaciones de los pueblos, y mucho más aquellas que se apoyan, por poco que sea, en cosas que huela a religión. Creo muy bien que usted tendrá esto presente y que arbitrará el medio en que no cunda esa disposición y particularmente que no llegue a noticia de los pueblos del interior. Fin de cita. La palabra y consejo de Belgrano surtieron el efecto apetecido. En el ejército de los Andes emprendió San Martín recia campaña contra el duelo que empezaba a menudear entre la tropa. Expidió para ello, cuenta Damián Hudson, como cada uno le guste más la pronunciación, testigo presencial en sus recuerdos históricos de la provincia de Cuyo. Comienzo de cita. Una orden del día al ejército, prohibiendo el duelo bajo severas penas. El mal se atajó con oportunidad. La medida fue eficaz. No volvieron a aparecer en el ejército de los Andes tan punibles hechos. Fin de cita. Prohibido asimismo San Martín las blasfemias en dicho ejército, en las partes del Código Militar, ordenando a reprimirla. Menciona a la Madre de Dios, lo mismo que la religión, con palabras de mucho respeto. Comienzo de cita. Todo el que blasfemare contra el santo nombre de Dios, su adorable madre, o insultare a la religión, por primera vez sufrirá
4 horas de mordaza, atado a un palo en público, por el término de 8 días. Por segunda vez será atravesada su lengua con un hierro ardiente y arrojado del cuerpo. Sea honrado el que no quiere sufrirla. La patria no es abrigadora de crímenes. Fin de cita. Punto B. La Virgen del Carmen, patrona y generala del Ejército de los Andes. Quiso San Martín, con un acto oficial pocos días de la marcha, proclamar a Nuestra Señora en su advocación del Carmen, patrona del Ejército, a una con la jura de la bandera el 5 de enero de 1812, sí, ando muy bien, de 1817, perdón. Se cumplió la ceremonia que describieron 2 testigos presenciales, Jerónimo Espejo y Damián Hudson. Habíase erigido un suntuoso altar inmediato a la puerta lateral de la iglesia matriz. Inmenso gentío se rebullía por la plaza y calles adyacentes. A las 10 de la mañana entraban las tropas en la ciudad. Junto a San Francisco se formó la procesión. Marchaban en pos de la Virgen el general San Martín, de gran uniforme, con su brillante Estado Mayor, acompañado del gobernador intendente don Toribio Luzuriaga, el cabildo, la gente de gobierno y lo más granado de la sociedad mendocina. El ejército así hubo de llegar a la iglesia matriz, desplegó su línea cubriendo los 4 costados de la plaza y parte de sus avenidas, mientras la procesión entraba a la iglesia. Tan pronto como aparecieron los ministros del altar para la misa solemne, San Martín subió al presbiterio, tomó la bandera y la presentó al preste. Este la bendijo en la forma ritual, bendiciendo también el bastón del general. Mientras se cumplía en la iglesia esta ceremonia y aseguraba a San Martín la bandera en el asta, luego hubo misa solemne y Te Deum al fin. Organizóse de nuevo la procesión encabezada por el clero. La Virgen volvió a salir, esta vez con la bandera de los Andes, que sostenía a su lado el abanderado del ejército. Al asomar la bandera y la Virgen, consigna Espejo, los cuerpos presentaron armas y batieron marcha. El regocijo y la conmoción rebasaron toda medida cuando, al salir la imagen para colocarla en el altar, el general San Martín le puso su bastón de mando en la mano derecha, declarándola así en la advocación que representaba patrona del Ejército de los Andes. Acallados los aplausos y aclamaciones, tomó el general la bandera y, presentándolo al pueblo, proclamó a la tropa: «Soldados, es la primera bandera que se ha levantado en América». La abatió por 3 veces, y cuando las tropas y el pueblo respondían con un viva la patria, rompieron dianas las bandas de música de cajas y clarines, y la artillería hizo otra salva con 25 cañonazos. La ceremonia concluyó con un brillante desfile. Sobre el tablado, la Virgen del Carmen, como en trono de gloria, ostentaba en su diestra el bastón de mando que la constituía patrona y generala del Ejército de los Andes. Junto a ella, el general San Martín, su Estado Mayor y las autoridades eclesiásticas y civiles. A ambos lados, el pueblo abarrotado y vocinglero. Concluyó el desfile y, antes de desalojar la plaza, los cuerpos formaron en columnas para escoltar a la Virgen para dejarla en su iglesia de San Francisco. Traen todas estas noticias Jerónimo Espejo, extraído del El Paso de los Andes de Buenos Aires 1882, la edición, y también del libro de Damián Hudson, Recuerdos históricos sobre la provincia de Cuyo, del tomo 1. Punto C. Las batallas de Chacabuco y Maipú. Una de las primeras batallas decisivas para la independencia de América se dio el 12 de febrero de 1817. Y ya 2 días después entraba San Martín triunfalmente en Santiago, que es Chile, capital de Chile, y proclamaba un año después, junto con el
con Bernardo O'Higgins de Independencia de Chile, con Tendeum y Misa de Acción de Gracia. La batalla de Maipú se dio el 5 de abril de 1818 y fue teñida y fue tan reñida que poco faltó para que se declarase por los realistas, o sea que los realistas estuvieron a punto de ganar, los españoles. Consígnase aquí en episodio poco divulgado de aquel trance. Tiene por testigo el jefe de granaderos José Matías Zapiola, quien lo contaba a todos vivamente emocionado. El 5 de abril de 1918, bueno, esta fecha, centenario de la batalla, escribía Macario Osa en el periódico La Unión de Santiago. En lo más reñido del comienzo de cita, en lo más reñido del combate, según contaba al que suscribe el señor Don José Matías Zapiola, militar de la misma batalla, el general San Martín, viendo flaquear un ala del ejército, gritaba a la tropa entusiasmado: nuestra patrona, la Santísima Virgen del Carmen, nos dará la victoria, y aquí mismo levantaremos la iglesia prometida para conmemorar este triunfo. Acto continuo, después de las memorables palabras del general San Martín, cargan las tropas con ímpetu irresistible y se pronunció el triunfo en toda la línea. Fin de cita. Meses después, el 15 de noviembre de 1818, acompañaba a San Martín al director supremo O'Higgins en la romería, organizada por la población de Santiago, en los llanos de Maipú, para la colocación de la primera piedra del templo. Seguían en devota procesión tras de la Virgen del Carmen, ofició el canónigo Pedro Vivar, mientras la multitud rezaba la salve y entonaban cánticos de acción de gracias a la Madre de Dios. Terminó la ceremonia con un almuerzo campestre en el lugar de la batalla. Punto D. 2 documentos de la devoción de San Martín a la Virgen. Uno de ellos es muy conocido, se conserva en el camarín de la iglesia de San Francisco de Mendoza, junto a la imagen histórica de la Virgen del Carmen. Lo escribió y firmó San Martín en dicha ciudad el 12 de agosto de 1818, con destino al guardián del convento de San Francisco. Este es su texto. Comienzo de cita. La decidida protección que ha prestado al ejército de los Andes, su patrona y generala, nuestra Madre y Señora del Carmen, son demasiado visibles. Un cristiano reconocimiento me estimula a presentar a dicha señora, que se venera en el convento que rige vuestra paternidad, el adjunto bastón como propiedad suya y como distintivo del mando supremo que tiene sobre dicho ejército. Dios guarde a vuestra paternidad por muchos años. Mendoza, 12 de agosto de 1818. José de San Martín. Fin de cita. El otro documento es una nota del general Manuel de Olazábal y adjunta a un viejo rosario donado al Regimiento de Granaderos a Caballo de Buenos Aires. Su publicación habrá sorprendido a quienes se figuraban un San Martín personalmente a religioso o poco menos. Así, en el combate de San Lorenzo, como en las batallas de Chacabuco y Maipú, el libertador llevaba consigo y en ocasiones colgaba del cuello la corona del Santísimo Rosario. Lo testimonia Olazábal, subalterno de San Martín, en la siguiente nota autógrafa publicada en el diario La Nación el 5 de octubre de 1972, que identifica al susodicho objeto piadoso. Comienzo de cita. Rosario de madera del Monte de los Olivos, perteneciente al general San Martín, a quienes se lo regalaba la hermana de caridad que cuidó de él después de la batalla de Bailén contra Bonaparte en 1808, en la que fue ligeramente herido. San Martín lo usó siempre y hasta en ocasiones se lo vi suspendido del cuello debajo de la casaca y a manera de escapulario. El día 15 de mayo de 1820 me presenté a la revista de Rancagua a pesar de hallarme todavía enfermo, a consecuencia de las
heridas recibidas. El general me abrazó y me entregó su rosario para que me diera buena suerte. Desde entonces lo usé yo también siempre al cuello. La cruz y cuentas que le faltan las perdí durante la batalla de Médano el 31 de agosto de 1821 y los demás detalles se han hecho durante el resto de mis campañas. La J y la M que se ve en el corazón coincidían con el nombre de la hermana que se lo regalara a San Martín y se llamaba Julia María. Buenos Aires, julio de 1871. Tercer punto, la expedición al Perú. Fue la gran campaña de San Martín. La Armada zarpó de Valparaíso el 20 de agosto de 1820 y ya el 17 de noviembre acampaba en el valle de Huaurá. Perdón. Huaurá. Fue también llevada la así llamada Guerra de Zapa, que el 6 de julio del año siguiente abandonaba el virrey José de la Serna la ciudad de Lima, con orden de entregarla a San Martín. Gobernaba la arquidiócesis el arzobispo Bartolomé María de las Heras, que se negó a desamparar la ciudad, no obstante las exigencias del virrey. Supo San Martín y desde la goleta Sacramento le ofició el 6 de julio, comienzo de cita. La noticia que he recibido de que vuestra señoría ilustrísima permanece en esa capital. Sin embargo, de haberla evacuado las tropas españolas. Ha consolado a mi corazón con la idea de que su respetable persona será un escudo santo contra las tentativas de la licencia a que se ha dejado expuesto este digno pueblo. Fin de cita. Se congratulaba San Martín de que su ilustrísima hubiese tenido lugar de observar la especial protección que he tributado a nuestra santa religión, a sus templos y a sus ministros, porque solicitaba su colaboración y la del todo el clero. La contestación del arzobispo Las Heras el 7 de julio traslucía confianza de las buenas intenciones del general. Comienzo de cita. ¿Cuántos han tratado a vuestra excelencia y a todos los que han observado atentamente sobre el mal que ha podido hacer y no ha hecho, y sobre la piadosa consideración al templo y a sus ministros? Han confirmado las ideas sublimes de las virtudes que han adornado la recomendable persona de vuestra excelencia. Los sentimientos de religión y humanidad que respira el oficio que acabo de recibir de vuestra excelencia han desahogado sobremanera mi espíritu. Fin de cita. Entre el 9 y 10 de julio de 1821, San Martín entraba en Lima y el ulterior 28 de julio juraba la independencia del Perú. Al otro día, en la catedral hubo Te Deum y pontificó el arzobispo. Pontificó el arzobispo. Las injerencias indebidas de San Martín en asuntos de carácter puramente eclesiástico fueron enfriando sus relaciones con el señor Las Heras. Hubo, sin embargo, una entrevista y todo se subsanó satisfactoriamente. Pero la llegada de sus principales asesores de San Martín, proveniente del puerto de Huaura, fue fatal, sobre todo la presencia de Bernardo Monteagudo, indispuso de tal suerte con el retiro del prelado. Motivo último fue la clausura de la Casa de Ejercicios Espirituales de Mujeres, ordenada por el gobierno, por suponérsela refugio de gente española enemiga del presente orden. En vista de ocurrido, el arzobispo, por volverse a España, pero se despidió amistosamente de San Martín en nota del 5 de septiembre de 1821. Comienzo de cita. Mi estimado amigo, he sentido no poder dar a usted un abrazo antes de mi partida. Fin de cita. Le donaba
una carroza y coche y otros enseres de su propiedad. Y concluía, comienzo de cita: créame usted, amigo, que lo encomiendo a Dios diariamente para que dé la paz al reino cuanto antes. Jamás olvidaré las expresiones de afecto y consideración con la que me ha distinguido cuando nos hemos visto, y lo seré en todas ocasiones, en su apasionado amigo y capellán. Su más apasionado amigo y capellán. Fin de cita. Promulgaba, en tanto, San Martín el Estatuto Provisional del 8 de octubre de 1821 para regular los actos de su gobierno. Con esto, primero y fundamentalmente artículo, comienzo de cita: la religión católica apostólica romana es la religión del Estado. El gobierno reconoce como uno de sus primeros deberes el mantenerla y conservarla por todos los medios que estén al alcance de la prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o en privado sus dogmas y principios será castigado con severidad, a proporción del escándalo que hubiere dado. Fin de cita. Lo contemplaba el artículo 3. Nadie podrá ser funcionario público si no profesa la religión del Estado. Firmaban el estatuto José de San Martín, Bernardo Monteagudo, Juan García del Río e Hipólito Unanue. Cuarto punto, el retiro de San Martín. Vino después la famosa entrevista de Guayaquil con el libertador Simón Bolívar y los efectos de todos conocidos. San Martín decidió retirarse a vida privada y se despidió con actos que llevaban el sello de sentida religiosidad. El 22 de agosto de 1822 ordenaba que al otro día, a las 4 de la tarde, hubiese en la catedral unas grandes vísperas en honor de nuestra patrona Santa Rosa, y el 30 a las 10 del día una solemne misa y consecutivamente procesión alrededor de la plaza, con asistencia de todas las autoridades y tribunales. Pedía el 17 de septiembre al diem Francisco Javier Echagüe, gobernador de la arquidiócesis, que a las 10 del siguiente día se celebrase en la iglesia catedral una solemne misa de gracias. En inteligencia que asiste su excelencia el protector con todas las autoridades. Fin de cita. El 20 de septiembre de 1822 debía reunirse el Congreso para recibir las insignias del mando supremo. San Martín publicó decreto en orden a su instalación y a las funciones religiosas que debían anteponérsele. Ocupados, comienzo de cita, ocupados por los congresistas, los asientos respectivos, empezará la misa vomitiva del Espíritu Santo, que cantará al DIM gobernador eclesiástico. Concluida, se entonará un himno en Venite, Sanete, Spiritus, y enseguida hará el mismo DIN una ligera exhortación a los diputados sobre la protestación de la fe y juramento que deben prestar. La fórmula de este se leerá en voz alta por el ministro de Estado en el Departamento de Gobierno, acercándose al sitial del jefe supremo. Será concedido en los términos siguientes: juráis conservar la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana como propia del Estado y conservar en su integridad el Perú. Fin de cita. Reunido el Congreso y hecha la entrega del mando, partió San Martín el mismo día, 20 de septiembre, con destino a Chile. Ahora ya empezamos a entrar un poco más en lo que es las charlas, en los títulos de la charla, que es para saber si San Martín fue o no realmente masón. Quinto punto. ¿Fue masón San Martín? Es la pregunta que aflora en los labios de muchos. No hay prueba ninguna positiva de que lo fuese. Tampoco la hay para afirmar lo propio de la logia Lautaro,
según se vio más arriba. Y aún respecto de este último organismo, una vez cerrado con el periodo de la independencia, el motivo circunstancial de su creación, San Martín, vuelto a Europa, guardó lealmente su secreto, pero sin mostrar vinculación alguna con las logias de allá. Las cartas que escribió a su confidente, don Tomás Guido, jamás aluden a logia alguna, ni aparecen en ella los 3 puntos, ni otros signos, ni palabras alusivas. Y así las demás, lo cual movió a Ricardo Rojas a reconocerlo con lealtad y llaneza en su libro El Santo de la Espada. No existe, comienzo de citar, no existe ningún documento para probar que San Martín haya sido masón. Fin de cita. Lo mismo debió aceptar José Pacífico Otero, autor de una obra sobre San Martín en 4 gruesos volúmenes, no obstante su afirmación de lo que fuese. Efectivamente, comienzo de cita, efectivamente no existe documento manuscrito, pero no existe documento manuscrito, pero existe un documento numismático y es la medalla acuñada con su nombre en Bruselas por la logia La Parfaite Amitié en 1825, al instalarse el Libertador americano. Fin de cita. Pero aún dicha condecoración, algo quizá probaría si se dijese dedicada al hermano o miembro de la referida logia, no exhibiendo, como en el presente caso, la efigie y nombre del agraciado, sin otra referencia. Pudo haber condecorado a San Martín una secta protestante o una sociedad industrial, o el gobierno inglés en último término, sin que nadie diga ni suponga por ello que perteneciese nuestro prócer a dicha secta, ni a tal sociedad, ni que fuese ciudadano inglés. Las condecoraciones honran el mérito de la persona, sin comprometer sus convicciones. El mismo hecho de que la medalla se haya otorgado en 1825, apenas llegado San Martín a Europa, y que después no se aluda más a ninguna otra condecoración en los 25 años que pasó hasta su muerte. Es prueba de que no fue considerado un miembro de la masonería por las sectas europeas, ni despertó para ella interés su persona. Documento demostrativo de los extraños que fueron a la masonería tanto San Martín como Pueyrredón y O'Higgins, las 3 figuras singularmente comprometidas en la empresa de los Andes, y miembros activos todos 3, y miembros activos todos de la logia Lautaro. Es la carta que Miguel Zañartu escribió a este último desde Montevideo el 3 de julio de 1820, estando San Martín en Chile. Sexto punto, las acusaciones del arzobispo Las Heras. El 3 de diciembre de 1822, estando este prelado en Madrid, a solicitud del nuncio cardenal Santiago Giustiniani, informó acerca de la situación que había dejado en el Perú. Cuanto aquí trae de propia cosecha, el arzobispo es tan gravemente comprometedor del buen nombre de San Martín, que conviene trasladarlo íntegro para medir su alcance con el auxilio de otras fuentes no menos persuasivas. Así comete el argumento su ilustrísima. Comienzo de cita. Entró, en fin, San Martín en la ciudad de Lima, luego que estableció en ella su poder. Se declaró protector universal del Perú, abrogándose un gobierno soberano y absoluto con todas las atribuciones de un monarca. A que acopia el arzobispo una lista más o menos completa de los abusos notados.
decreto que había recaído en su persona el patronato eclesiástico y como tal podía disponer de las rentas de las iglesias, conferir todos los empleos y alterar o variar su disciplina. Puso en administración los diezmos utilizándose de sus proventos, proveía las canongias y ponía y quitaba curas a su arbitrio, sin comunicarles otra jurisdicción espiritual que él mismo les daba. Suspendía o habilitaba las licencias a los sacerdotes seculares y regulares a su antojo. Deseaba establecer la tolerancia de los cultos y para ello mandó que libremente y sin derechos se vendiesen toda clase de libros heréticos y prohibidos, y las estampas y láminas más provocativas y obscenas. Y porque el arzobispo fijó un edicto prohibiendo las ruinas de Palmira, el citador, el sistema de la naturaleza, que transformaba la creencia y las costumbres, se esparcieron papeles públicos oponiéndose y criticando la autoridad del prelado. Y por último, salían de aquel gobierno unas máximas tan perjudiciales a la religión, a la moral, a la doctrina, que se ha introducido la total relajación del clero y el Estado secular. Fin de cita. Lo hasta aquí transcripto es el recuento de los males comprobados. Viene a renglón seguido la parte que puso su ilustrísima para aplicarles remedio. Optó por abocarse al general San Martín en una entrevista secreta, cuyo argumento así compendió después de su relación. Comienzo de cita. Le dije que su persona, su cabildo, sus curas y todo su clero estaban prontos a obedecerle en cuanto mandase, en orden a los asuntos políticos, civiles y temporales, sin que manifestasen repugnancia ni la menor contradicción sobre la legitimidad de su gobierno, con tal que se mantenga y que se quede ilesa la religión católica apostólica romana, sus dogmas, la moral de su evangelio, la unidad con la silla de San Pedro y sus legítimos sucesores, la observancia de lo que infatigablemente está prohibido por la Iglesia. El resultado fue satisfactorio como no podía serlo más y mejor. Abrazó gustosamente San Martín esta propuesta y le pareció el arzobispo que había logrado un triunfo, pues su permanencia en aquella capital contendría muchos desórdenes en los asuntos religiosos y algunos atropellamientos contra la nación española. Fin de cita. Pero muy pronto quedaron desavenencias tan alegres, esperanzadas, por la presencia de gente indeseable, que vino a turbar la armonía recién creada y a malograr la buena voluntad del protector. Llegaron a Lima sus primeros ministros, que estaban a 40 leguas desviados en la ciudad y puerto de Huaurura. Esto y en especial uno de ellos, a quien todos miraban como a un hombre inmoral y sin religión, pero que tiene gran influjo sobre el general San Martín, sin duda Bernardo Monteagudo. Inmediatamente que se impusieron en el convento que se había estipulado, se opusieron a él enteramente y variaron el ánimo del citado general, asegurándole que el arzobispo era enemigo declarado del sistema de la independencia y libertad. Dicha relación se conserva en el archivo de la Sagrada Congregación de Propaganda. Fin de cita. ¿Qué decir de todas estas acusaciones tan graves a la religiosidad del general San Martín? Hemos de admitir honradamente y con lealtad que el comportamiento de San Martín con el arzobispo Lacera que motivó su retiro del puerto es vituperable, conforme expresa el historiador de aquel país, José Agustín de la Puente Cándamo,
El testimonio de los contemporáneos y de los historiadores posteriores es casi unánime en censurar la actitud de San Martín en este punto. Hay algo más según el mismo autor. La actitud de San Martín, error notorio, es mucho más grave si se tiene en consideración que la cera significa, entre los obispos de la época, una de las posiciones más tolerantes y equilibradas frente al caso americano. San Martín en el Perú, planeamiento doctrinario, Lima 1948. También el peruano Rubén Vargas Ligarte tacha de precipitada e incorrecta la conducta con el pastor de Lima. Creemos que este fue un mal paso de San Martín y, como advierte muy bien un historiador de nuestra era republicana, y con esta medida no se atajó el mal que se trataba de impedir, y que Lima dejase de ser un foco de conspiraciones realistas. Fin de cita. También pueden justificarse las injerencias del protector y sus ministros en asuntos eclesiásticos. La Iglesia es independiente por derecho divino y mal puede ningún gobernante atropellarla. En el Perú, como en Cuyo, las intromisiones abundan. Un buen acopio de oficios originales guarda el archivo del arzobispado limeño, con las firmas de Bernardo Monteagudo y el malsonante estribillo. Su excelencia el protector ha dispuesto, su excelencia el protector quiere, en asunto de estricto derecho eclesiástico y como tales ajeno a la jurisdicción civil. Estuvo pues en lo cierto el señor Las Heras al delatar las intromisiones regalistas que llenaron prácticamente todo el gobierno de San Martín. Hay que añadir, empero, en su descargo, cuando expuso Mariano de Bedia y Mitre en la vida de Monteagudo. Comienzo de cita. Unánimemente han reconocido los historiadores, tanto quienes juzgan como con encomio a Monteagudo, como quienes lo deprimen, que todas las iniciativas y decretos fundamentales del protector de la libertad del Perú fueron inspirados por él, aun cuando los suscribieran algunos de sus colaboradores. Fin de cita. Singularmente, todo el alejamiento del arzobispo anota. Singularmente, sobre el alejamiento del arzobispo anota. Comienzo de cita. Es posible que Monteagudo inspirara esa actitud a San Martín. Es más, que probable que lo considerara conveniente y justificado. Fin de cita. El jesuita Pedro de Leturia dijo también de la carta con el arzobispo Las Heras se despidió a San Martín. Comienzo de cita. Deja entrever que excusaba cuánto podía al protector en la responsabilidad de las arbitrariedades presentes. No él, sino el ministro era el causante principal del atropello. Fin de cita. Tocante, sin embargo, a la acusación postrera de fomentar la herejía y la inmoralidad, ponen a salvo la honradez del protector del Perú. Documento de no muy largo gobierno. Para la ortodoxia de la doctrina es argumento persuasivo el estatuto provisional que antes se dijo, el 8 de octubre de 1821, sancionado por San Martín para regular los actos de su gobierno. Las declaraciones de fe católica que contiene dicho estatuto, según antes se vio, contrastan sensiblemente con el informe del arzobispo Las Heras, donde se atribuye así al protector como a sus colaboradores haber esparcido máximas perjudiciales a la religión, a la moral y a la doctrina que se iban introduciendo la total relajación del clero y del Estado secular, según se expuso más arriba. ¿No habrá exagerado su ilustrísima al indicar con tan graves estigmas al gobierno? ¿O no será que se propusiese San Martín
con tan piadosas disposiciones a callar la pública opinión algo revuelta por el retiro del prelado? Milita, de todos modos, en favor del jefe patriota, el que pusiese en el primer artículo del estatuto que debía regular su gobierno. ¿Cómo andamos de tiempo? Está bien. Milita que de todos modos, en favor del jefe patriota, el que pusiese en el primer artículo del estatuto que debía regular su gobierno, la conservación de la fe católica como uno de sus primeros deberes, y que se castigase con severidad cualquier ataque, aún en privado, a sus dogmas y principios. Mal pudo, pues, fomentar la herejía quien tan solemnemente la hospitalizaba en la legislación. Favorece asimismo al protector el haber sancionado la respetabilidad de las personas en la orden fechada en su cuartel general de Legua el 17 de julio de 1821. Comienzo de cita. Habiendo llegado a mi noticia con grave atentado de mis delicados sentimientos y violación de mis humanos principios, que algunos individuos acalorados atropellan y persiguen e insultan a los españoles con amenazas y dicterios, ordenó y mando. Todo aquel que cometiere este género de excesos, opuestos a la blandura americana, el decoro y la buena y racional educación, sea denunciado el señor gobernador político y militar de esta capital, para que verificado el hecho se le apliquen las penas correspondientes a tal reprochable procedimiento. Fin de cita. Prueba también, disculpen que me están mandando. No. Disculpen, reitero la cita. Habiendo llegado a mi noticia con grave atentado de mis delicados sentimientos y violación de mis humanos principios, que algunos individuos acalorados atropellan, persiguen e insultan a los españoles con amenazas y dicterios, ordenó y mandó que todo aquel que cometiere este género de excesos opuestos a la blandura americana, el decoro y la buena y racional educación, sea denunciado al señor gobernador político y militar de esta capital, para que verificado el hecho se le apliquen las penas correspondientes a tan reprochable procedimiento. Fin de cita. Prueba también que la pública moralidad fue materia de legislación en el gobierno de San Martín. El siguiente bando, que con la firma de José de la Riva Agüero, presidente del departamento de Lima, se publicó el 21 de agosto de 1821. Comienzo de cita. El pulpero que consiente grupos de gente en la puerta de pulpería o que profirieran palabras obscenas será multado. Fin de cita. Lo curioso es que el estigma de fomentar publicaciones provocativas y obscenas que el arzobispo atribuyó a la nueva administración aquí de la Riva Agüero lo endilgaba al régimen anterior respecto del libertinaje y del vicio. Añadía, en efecto, las palabras obscenas recuerdan aquella desgraciada época en la que nos dominaba España y en que el libertinaje y abandono hacían ostentación de la inmoralidad y del vicio. El pueblo de Lima, tan suave, tan amante de la decencia y del orden, corregirá los resabios de aquellos pocos individuos que algunos pocos individuos han tomado en la licenciosidad de los enemigos. Evitarán que se que se profieran palabras impropias de un pueblo ilustrado y correspondientes solamente a aquellas soeces que las introdujeron. Fin de cita. Lo más sorprendente que absuelve de culpa y cargo a San Martín en este punto
Es el que el propio arzobispo confesó 5 meses antes de la entrada del Libertador en Lima la existencia de la misma situación, incluso en las publicaciones por él vituperiadas y atribuidas al nuevo gobierno. La carta del señor Lacera está fechada en Lima a 1 de febrero de 1821 y tiene por destinataria a doña Violante Freira de Andrade, residente en la metrópoli. Por lo que me dices, en la tuya y por otras medidas que tenemos y por otras noticias que tenemos, consideramos que en España se ha introducido mucha inmoralidad y relajación en las costumbres. La misma plaga reina en este país y por haberse abolido la Inquisición tengo la necesidad de fijar edictos a fin de contener estos daños y de prohibir la multitud de ciertos libros anticatólicos que se han esparcido. Fin de cita. El artículo 3 del Estatuto Provisional antes citado pone asimismo en malos trances a cuantos sostienen que San Martín no fuese católico sino deísta. Aquí, en el estatuto que él jura y suscribe como norma de su gobierno, dispone que nadie podrá ser funcionario público si no profesa la religión del Estado, es decir, la católica, proclamada en el artículo 1. De no profesarla, el protector debió abandonar el gobierno. El mismo se habría inhabilitado para continuar en su ejercicio. La oración patriótica del presbítero Mariano José de Arce pronunciaba en la jura del estatuto el 8 de octubre de 1821 deja una impresión mucho más serena de la situación creada en el Perú con el advenimiento de San Martín. Así conforta el padre Arce al pueblo de Lima reunido en catedral. Comienzo de cita. Las desgracias iban preparando el camino de nuestra felicidad en las manos paternales de la providencia. Su sabiduría eterna suscita un genio beneficio a las orillas del río de la Plata. Lo adorna con la prudencia, con la justicia y la fortaleza para que fuesen ornamento y consuelo de la humanidad. Le da la victoria en Chacabuco y Maipú para hacer libre a una nación tan digna de serlo, como escarmentando a los opresores. Y últimamente lo hace arribar a nuestras playas arenosas el día de la Natividad de Nuestra Señora en el año que acaba de correr. Aquí empieza la época de la felicidad del Perú. Fin de cita. La Argentina de San Martín, lo mismo que la de Belgrano, nuestros dos máximos prohombres, es una Argentina católica y mariana. No existe acaso país alguno de la tierra cuyos primeros forjadores se hayan mostrado tan tiernamente afectos al culto de la Madre de Dios y de las prácticas cristianas como el nuestro. A todos los argentinos nos corresponde mantener viva y sin desvío esta que podemos llamar nuestra preciada tradición. Es sin dudas el mejor mensaje que nos dirige San Martín en el segundo centenario de su nacimiento. Más o menos esto fue esta parte de la charla fue extraído de otra conferencia dada por el doctor Cayetano Bruno en 1776, justamente en el segundo centenario del nacimiento del Libertador. Ahora comienzo con el séptimo punto. San Martín no fue masón. El propósito de este artículo es difundir 3 documentos publicados en una revista especializada. La revista es Revista Masonería y otras sociedades secretas, que se editaba en 1981, cuyo director era Patricio McGuire. Ha realizado un aporte extraordinario a la historia argentina, demostrando lo que afirmamos en el título. Desde mediados del siglo pasado, algunos historiadores han sostenido que el general San Martín fue masón e incluso interpretan su retiro del Perú como resultado de una decisión masónica,
disponiendo que Bolívar se hiciera cargo del mando de la gesta libertadora. Recientemente, con motivos de cumplirse el aniversario de las batallas de San Lorenzo y Caseros, la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones publicó una carta en La Nación el 26 del 1 del 98, manifestando que la masonería argentina deseaba expresar con serena unción que San Martín y Urquiza han integrado el rol de sus miembros más conspicuos. Lo más triste es que hasta autores católicos han aceptado la hipótesis como válida. Por ejemplo, Carlos Stephen Soler afirma que nuestro héroe máximo, comienzo de cita, comienza su aventura americana con un juramento formal en las logias inglesas. Esto está extraído del libro San Martín en su conflicto con los liberales, de Carlos Stephen Soler. Sorprende este tipo de aseveraciones, ya que, como lo admite uno de sus biógrafos más conocidos, comienzo de cita, no existe ningún documento para probar que San Martín haya sido masón. Esto está extraído, como ya igualmente esta cita ya la había mencionado, está extraída del Santo de la Espada de Ricardo Rojas. Fin de cita. Cabe agregar el testimonio de dos ex presidentes de la República que desempeñaron además el cargo de gran maestre de la masonería argentina. Uno de ellos es Bartolomé Mitre, que escribió: es importante destacar que para esta cuestión Mitre consultó al general Matías Zapiola, quien había integrado la logia. Por su parte, Domingo Faustino Sarmiento opinó: 400 hispanoamericanos diseminados en la península, en los colegios, en el comercio o en los ejércitos, se entendieron desde temprano para formar una sociedad secreta, conocida en América con el nombre de Lautaro. Para guardar secretos tan comprometedor, se revistió de las fórmulas, signos, juramentos y grados de las sociedades masónicas, pero no eran una masonería como generalmente se ha creído. La revista masónica americana, en su número 485 del 15 de julio de 1873, publicó la nómina de las logias que existieron en todo el mundo hasta 1872, y en ella no figura la Lautaro, y no figura como logia masónica la Lautaro. Esto está extraído del libro de Armando Tonelli, El general San Martín y la masonería, de Buenos Aires de 1944. Así, el único antecedente que puede exhibir quienes defienden la hipótesis comentada es una medalla acuñada, que ya también había mencionado por la logia, la par Faite Animete de Bruselas en 1825. Al respecto, puede señalarse que la medalla solo contiene la efigie del general y la inscripción al general San Martín, sin dársele el tratamiento de hermano, como la masonería no limita los homenajes a sus propios miembros, y la figura del libertador era suficientemente conocida en Europa, y dicho elemento no aporta ninguna evidencia. Bueno. Fin de cita. Además, se ha llegado a determinar que en 1825 el rey de Bélgica, Guillermo I, dispuso acuñar 10 medallas diseñadas por el grabador oficial del reino, Juan Henry Simeón, con la efigie de otras tantas personalidades de la época. Aparentemente, debido a las necesidades políticas internas, el rey concedió a la logia citada la acuñación de la medalla destinada a San Martín. Hay que añadir que eso ocurrió en 1825. En los siguientes 25 años que vivió San Martín en el viejo continente, no se produjo ningún hecho ni documento que lo vinculara a la organización. Pero hay un testimonio curioso que viene a confirmar lo dicho, con ocasión de una misión pontificia en Buenos Aires, presidida por Monseñor Musi en 1824, estando San Martín ya alejado de toda función oficial. En esa oportunidad, el gobernador Rivadavia no recibió al vicario apostólico
y tuvo actitudes sumamente descorteses. Comienzo de cita. Pues bien, el testimonio corresponde a un integrante de esta misión, el padre Mastai Ferretti, quien sería luego el Papa Pío IX, Pío IX, apuntó en su diario de viaje. San Martín, recibido por el vicario, le hizo las más cordiales manifestaciones. Esto está extraído del libro de Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina. Y también está extraído del libro de Héctor Picinali, del libro San Martín y el liberalismo, que está contenido en la revista Gladius número 19. La masonería fue condenada por el Papa Clemente XII mediante la bula In Eminenti del 4 de mayo de 1738, donde se prohíbe muy expresamente a todos los fieles, sean laicos o clérigos, que entren a cualquier causa y bajo ningún pretexto de tales centros, bajo pena de excomunión. Esta condenación fue confirmada por el Papa Benedicto XIV en la Constitución Apostólica Provida del 15 de abril de 1751, y como consecuencia fue también prohibida la masonería en España. Ese año, por una pragmática de Fernando VI, por ello es importante esclarecer este punto, pues el catolicismo profesado por San Martín establece una incompatibilidad con la masonería, a menos que fuera infiel o uno o a la otra, Consta en las memorias de Tomás de Iriarte que Belgrano rechazó la posibilidad de ingresar en la organización, aduciendo precisamente la condenación eclesiástica que pesaba sobre la secta. Esta cita está extraída del libro de Tomás de Iriarte, Memorias, del tomo 1. Consideramos que los documentos contenidos por Maguire aclaran definitivamente esta cuestión. El primero responde a un cuestionario solicitando informes sobre logias, Lautaros, Caballeros Racionales número 7 y la Gran Reunión Americana. El segundo documento es la respuesta de la Gran Logia de Escocia, y el tercero la correspondiente a la Gran Logia de Irlanda. Transcribimos a continuación las traducciones de los tres documentos y luego las copias, que están en inglés. Paso a mencionar el documento número 1. Documento número 1. Gran Logia Unida de Inglaterra, Londres, 21 de agosto de 1979. Estimado señor, su carta del 7 de agosto de 1979 dirigida al Gran Maestre me ha derivado para su contestación. Primero, la Logia Lautaro era una sociedad secreta política fundada en Buenos Aires en 1812 y no tenía relación alguna con la francmasonería regular. Segundo punto de ese documento. Las tres logias que usted menciona en su carta jamás aparecieron anotadas en el registro o en los archivos, ni en los antiguos, ni en los modernos, ni de la Gran Logia Unida de Inglaterra. No hubieran sido reconocidas como masónicas en este país entonces o posteriormente. Tercer punto. Las 6 personas mencionadas en su carta, de acuerdo a nuestros archivos, nunca fueron miembros de logia bajo la jurisdicción de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Cuarto punto. La Gran Logia de Inglaterra no era el único organismo masónico existente durante el periodo en el cual usted está interesado. Existían grandes logias independientes en Irlanda, Escocia, Francia, Holanda y Estados Unidos, todas las cuales autorizaban la instalación de logias propias. Nunca han existido medios legales para prohibir que extranjeros en Inglaterra crearan las propias logias, pero tal acción siempre ha sido considerada por la Gran Logia de Inglaterra como una invasión de su soberanía territorial. Y las logias así creadas
no serían reconocidas como regulares, ni se permitiría a sus miembros concurrir a las logias inglesas o que los masones ingleses concurrieran a aquellas. Sinceramente suyo, James William Stubb, Gran Secretario. Documento segundo. Gran Logia de Escocia, Edimburgo, fechada el 30 de julio de 1980. Estimado señor, con referencia a su carta del 17 de junio, concerniente a las 6 personas mencionadas en su comunicación, le informo que las conexiones que la Gran Logia de Escocia tuvo con Sudamérica fueron establecidas en fecha muy posterior a la de la Gran Logia Unida de Inglaterra, ya que la primera logia escocesa no fue autorizada hasta 1867. Lamento no poder ayudarle en su investigación. Afectuosamente suyo, Gran Secretario. Tercer documento, Gran Logia de Irlanda, Dublín, 24 de junio de 1980. Estimado señor, gracias por su carta del 17 de junio y por la copia de las cartas que usted recibió de la Gran Logia Unida de Inglaterra. La Gran Logia de Irlanda nunca estuvo activa en Sudamérica y no hemos tenido relación alguna con los organismos que usted menciona. La respuesta a las preguntas que usted específicamente formula son: 1. No hemos emitido patentes, cartas de instalación a ninguna de las logias arriba mencionadas y no existe registro alguno no existe registro alguno de ninguno de los nombres que menciona como miembro de logias irlandesas. 2. No existe posibilidad alguna de que una logia nuestra haya emitido patentes o iniciado a ninguna de las personas mencionadas, por cuanto no estaban activas en sus áreas. Desde el establecimiento de la Gran Logia de Irlanda en 1725 se estableció que temas de política o religión no podían ser considerados en ninguna de nuestras logias, ni estas tampoco debían comprometerse en actividad política alguna. Este principio permanece vigente hasta el presente día. Sinceramente suyo, Gran Secretario. Octavo punto. General San Martín, masón, entre paréntesis, una mentira repetida. Hace tiempo que algunos integrantes de las logias masónicas vienen tratando infructuosamente de vincular al prócer con ellas, sin mayor éxito, porque se han estrellado con la verdad. Y esta es que no hay nada que se pueda agregar a lo expresado por historiadores y especialistas de ese tema, donde puedo citar al doctor Hipólito Usal, Emilio Ravignani, Patricio Macquay, Coronel Leopoldo Hofstein, Vicente Sierra, Aníbal Rother, Roberto Marfani y otros tantos, Ricardo Rosaquín Becú y Guillermo Furlong. No había inconveniente en que no había inconveniente de que hubiera sido masón. Nada empaña su personalidad desbordante, ni el patriotismo con que llevó a cabo su obra emancipadora. Yo mismo he tenido tengo amigos masones a quienes tengo mucho aprecio. ¿Qué mayor prueba de ello que lo dicho por la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es donde están registradas todas las logias del mundo? En su parte medular se traduce la nota de la Gran Logia bueno, esto ya lo he leído recientemente, de la Gran Logia de Inglaterra de la siguiente manera, o sea que ya lo leí nuevamente. Bueno, resulta por demás subjetivo que el representante de la logia en Buenos Aires de la calle Juan Domingo Perón 1242 no haya considerado conveniente garantizar ante la Central de Londres las elucubraciones históricas de Alcibiades Laptas, Enrique Ruiz Guiñazú, Salvador María
del Carril o Enrique de Gandia, por considerarlas sin duda faltas de fundamentos históricos serios, o si fueron enviadas los responsables de las logias Quatur, Coronati, conociendo su falsedad. Las consideraron irrelevantes, como irrelevante considera a la obra del Aptas desde que no lo mencionan como obra de consulta, pero tampoco lo hace en estos mamotretos históricos que constituyen la obra de Augusto Barcia Trelles, Fabián Onsari o Zúñiga, que ningún historiador medianamente serio consulta en la Argentina. El general Mitre, que tenía razones para saber sobre el tema, ya que investiga la más alta jerarquía masónica, grado 33, jamás hizo referencia sobre el supuesto masonismo de San Martín. En cuanto a la logia Lautaro, afirmó reiteradamente que tenía la mecánica funcional de las logias masónicas, pero que no era absolutamente independiente, pero que era absolutamente independiente por un excluyente objetivo, la independencia de América. Bueno, en su libro del profesor Horacio Juan Cucorese, San Martín, Catolicismo y Masonería, editado por el Instituto Nacional Sanmartiniano, se demuestra con fuentes solventes que ni San Martín, que si San Martín hubiese reportado en estas logias condenadas por la Santa Sede desde 1738 a la fecha, no habría, como lo hizo, contraído matrimonio en la catedral, en la que recibió la bendición y la comunión, ni dado normas sobre las prácticas religiosas en el regimiento de granaderos y en el ejército de los Andes, ni entregado su bastón de mando a la Virgen del Carmen, ni declaró en el Estatuto del Protectorado del Perú que la religión del Estado era católica. ¿Qué más se puede pedir? Formado en un hogar católico, recibió los sacramentos del bautismo y la comunión. Ya hombre, se casa en la iglesia de Buenos Aires, aunque ese no era lo extraordinario en 1812, pero la ceremonia consagratoria de su matrimonio fue con misa de esponsales, como se dijo, donde los cónyuges tomaron la Sagrada Comunión. Y eso solo estaba reservado a los creyentes. Pertenecieron a la logia de Caballeros Racional, el presbítero José Servando Teresa de Mier, lo que mal podía ser masónica esa sociedad. También nuestro compatriota, el también presbítero Ramón Eduardo Anchoris, entre los numerosos fundadores de la logia Lautaro, consignamos la presencia de un sacerdote argentino, entre otros, con activa militancia en nuestra historia. Nos referimos a don Valentín Gómez. Ahora estoy por terminar con los dos últimos puntos, los cuales son de autoría. Uno del doctor Jorge Zulé y el último es del ingeniero Leonardo Castañino. Y ambos tienen por título San Martín y la masonería. En el número 16 de la revista Todo es Historia, de agosto de 1968, una nota del doctor Enrique de Gandia, haciendo uso de su acostumbrada actitud apodíctica, afirmó rotundamente el carácter masónico de San Martín. Ardua e infructuosa tarea, porque tenía que corregir a conspicuos masones como Sarmiento, que explicaron que la logia Lautaro no era una masonería, como generalmente se ha creído, ni menos las sociedades masónicas comprometidas en la política colonial. También tuvo que enfrentar a su propio maestro, Bartolomé Mitre, gran maestro de la masonería argentina, que admitió que la logia Lautaro no formaba parte de la masonería y su objetivo era solo político. Como esto ya lo nombré en varias ocasiones. O tenía que rebatir a masones contemporáneos como Martín Lascano, que negó el carácter masónico de la Lautaro y por consiguiente de San Martín en varias oportunidades. También el historiador de la Academia Nacional de Historia tuvo que enfrentar a sus pares de la corporación como Juan Canter o Guillermo Furlong, que en su valioso estudio aseveró
que San Martín jamás fue masón, en el sentido de que se la da hoy a ese vocablo. San Martín perteneció a la logia Lautaro, es un hecho indubitable, pero igualmente lo que es esa logia nada tenía de masónica, en el sentido heterodoxo de ese vocablo, fue de las formas externas. El artículo del doctor de Gandia no convenció porque no aportó documento probatorio alguno, y en cambio originó varias réplicas, una de ellas publicada en el suplemento 14 de la revista Todo es Historia, en la que el historiador de la Academia Sanmartiniana, coronel Leopoldo Ornstein, aquilataba y profusaba documentación, desnudó las pretensiones iconoclastas del primero y entibió el entusiasmo de los masones que viven en Argentina, que nunca pudieron probar el masonismo de San Martín. Y por el contrario, muchos de estos en el siglo pasado y en este los siguieron negando. Pero a nadie, hasta hace muy poco, en el mundo de los historiadores se le había ocurrido consultar directamente a las logias centrales europeas, de las que dependían las americanas, en cuyos archivos tendrían que estar registradas tanto las logias como sus integrantes, o por lo menos sus fundadores, como lo establecen los requisitos de la masonería mundial. Este camino de metodología directa y contundente lo efectivizó el historiador Patricio McGuire, fallecido. Este gran investigador, todo su archivo de documentos históricos inéditos pasó en custodia al historiador Norberto Chindemi, que tuvimos el honor de tenerlos en nuestra casa, dando una conferencia hace un par de años, quien ha dado a luz parte de dicho archivo. Entre estos documentos publicados se encuentra la correspondencia entre el historiador Patricio McGuire y las centrales de la masonería de Inglaterra, Escocia e Irlanda, cosa que leí recientemente. No existe, por lo tanto, rastro de las grandes logias inglesas, escocesas e irlandesas que podían probar el masonismo de la logia Lautaro y de San Martín. El historiador McGuire no hizo la pesquisa en las logias francesas y holandesas, o bien consideró la indagatoria como improcedente por estar Holanda o Francia fuera de la cuestión, o por sospechar que los resultados negativos de las respuestas hubiesen sido similares a las obtenidas por Inglaterra. Por lo tanto, reiteramos que la logia Lautaro fue una reunión de americanos con exclusivos fines políticos y militares, como lo fue, bueno, el GO y etcétera. En otras palabras, existen grupos políticos y militares al margen de la masonería, independientes de su ideología y de sus mandatos, con frecuencia opuestos ideológicamente a ella, que se reunían en la prosecución de objetivos políticos y o militares. Ahora paso a leer el escrito de Leonardo Castañedo, que esto está extraído de su libro Las invasiones inglesas. El primer punto es trayectoria masónica y antimasónica de San Martín. Y punto B, San Martín según Mitre. Trayectoria masónica y antimasónica de San Martín. Contradictorio el título en sí mismo, pero es muy interesante lo que manifiesta él en todo este escrito. No obstante, de lo que se desarrolle con mayor detalle en esta obra, en este apartado se da una síntesis de la trayectoria de San Martín, que pasó de oficial del ejército español a miembro de la masonería, a su posterior alejamiento y enfrentamiento con las logias. Su gobierno catolicista como protector del Perú, su propuesta de independencia al virrey La Serna, el boicot de la masonería al acuerdo de Punchauca y a su retiro luego de la frustrada entrevista de Guayaquil. San Martín fue oficial del ejército español y durante años luchó por España y por su rey. Como vimos, en 1811 se incorpora en Cádiz, junto a Carlos María de Alvear, a la logia de Caballeros Racionales.
que dependía de la logia de Inglaterra. Pero todo esto no tiene, como ya dije, no tiene ningún fundamento, no hay ninguna probatoria a nivel de fuentes, como ya he mencionado recién. Reitero, de la logia de caballeros racionales que dependía de la logia de Inglaterra. Pide el retiro del ejército español para viajar a Lima y pasa a Inglaterra, donde permanece 4 meses, donde se reúne con importantes personalidades. Al llegar a Buenos Aires en 1812, junto a varios miembros de la masonería, conforman la logia Lautaro, junto a Carlos María de Alvear, Sapiola, Valentín Gómez, Gervasio Posada, Juan y Ramón Larrea, Vieites, Nicolás Rodríguez Peña, Monteagudo, el presbítero Vidal, Ascuénaga, Juan Ramón Balcarce, etc. Rivadavia, secretario de la primera junta de 1812, intima a los diputados del interior convocados para integrar la Junta Grande a que abandonen la ciudad de Buenos Aires en el tiempo perentorio de 48 horas. Entonces, el 8 de octubre de 1812, el coronel San Martín, al frente de sus granaderos, se presenta en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, y exige la renuncia de Rivadavia y de la Junta. Lo acompañaban a San Martín, entre otros, el batallón de cívicos de Francisco Ortiz de Campo y el regimiento de artillería de Manuel Guillermo Pinto. Reunidos en la plaza, exigen la renuncia de la Junta y, haciéndose eco del descontento popular, exigen un cabildo abierto. Se eligió el segundo triunvirato integrado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Comenzaba entonces el distanciamiento y enfrentamiento de San Martín con miembros encumbrados de la logia Lautaro, como Carlos María de Alvear y Rivadavia. Distanciado de la logia, San Martín es destinado a jefe del ejército del norte, un ejército derrotado. De esta forma, la logia se sacaba de encima a San Martín. Cuando parte hacia el norte, Alvear lo acompaña un trecho a caballo, y luego de despedirlo, cuando San Martín casi no era ya visible, Alvear le dice a uno de sus acompañantes: el hombre ya está perdido. San Martín tenía en mente su plan de tomar Lima, previo paso de la cordillera de los Andes y la toma de Chile. Alegando su falta de salud, renuncia a la jefatura del Ejército del Norte y se retira exactamente, a una quinta junto a Tomás Guido, con quien discute un plan coincidente con esto es muy discutible, con el plan Maitland de 1800. Hacerse fuerte en Mendoza, cruzar la cordillera de los Andes, hacer trato con los nativos, ocupar Chile y luego por mar dirigirse al Perú. Ya distanciado de las logias y aún como masón dormido, San Martín no tenía por qué desconocer del plan Maitland, el que le era útil para el plan propio. Algunos critican que no haya dicho nada del plan Maitland. Bueno sería que un general diera a conocer a su enemigo su plan. Lo cierto es que San Martín conocía el plan Maitland y estaba dispuesto a utilizarlo en la medida de su conveniencia, mal que les pesara a las logias. San Martín se hace fuerte en Mendoza, siendo gobernador y con recursos propios, forma un ejército de 4.000 hombres, mejor equipados y disciplinados que cualquier otro de la América de entonces. Buenos Aires ordena a San Martín bajar con su ejército para sujetar a los caudillos del interior, enfrentados a Buenos Aires. Pero San Martín se niega y continúa con su plan emancipador. Era un paso más en el distanciamiento de las logias. Ya sentado firmemente en Chile, San Martín sigue su plan y en una flota al mando del almirante inglés Cochrane se dirige al Perú, donde propone al virrey La Serna
la independencia del Perú, Chile y las provincias del sur, con un gobierno monárquico coronando un príncipe español y con acuerdo comercial con España. La Serna está de acuerdo y reunidos en Punchauca celebran el acuerdo, con el brindis de oficiales de ambos ejércitos. Pero la propuesta de San Martín no podía ser bien vista por Inglaterra, que de esa forma perdía su preponderancia comercial con Hispanoamérica y prefería formar varias repúblicas separadas, fácilmente manejadas. El general realista Valdés, gran maestre de la logia de Inglaterra, activo y autoritario, influye en el ánimo de los oficiales del ejército realista, que finalmente hace desistir a la Serna de lo pactado. Con San Martín en Punchauca era la ruptura definitiva de San Martín con la masonería inglesa. San Martín hace un esfuerzo más para cumplir con una verdadera emancipación de América toda y concurre a reunirse con Simón Bolívar en Guayaquil. Salvo algunas referencias que hace San Martín en cartas a Tomás Guido, poco y nada se sabe de lo tratado en la reunión secreta de Guayaquil, y ambos jefes llevaban el secreto de lo hablado a la tumba. Lo cierto es que San Martín le propuso a Bolívar unir ambos ejércitos para la liberación definitiva de América, pero Bolívar se negó, ya sea por orden masónica de la que era miembro o bien por su carácter orgulloso y autoritario que pretendía quedarse con toda la gloria para sí mismo. San Martín se retiró decepcionado y Bolívar, acosado por la masonería, no logró su propósito. Al poco tiempo, Sucre fue asesinado por orden de la masonería y San Martín, retirado en Mendoza y acosado y amenazado de muerte, debió retirarse al exilio. San Martín según Mitre. Las causas que decidieron el retiro y lo tratado en Guayaquil, San Martín las mantuvo en secreto para no romper el juramento, según se lo dice en carta a Guido. Le dice además que los papeles le serán entregados luego de su muerte. Pero muerto San Martín, Balcarce no tiene mejor idea que en vez de mandarle los papeles a Guido, mandárselo a Mitre, nada menos. Mitre tergiversó toda la historia. A San Martín lo endiosa como militar, pero lo trata de falto de visión política y de poca cultura intelectual. Así engañaron a generaciones enteras. Precisamente San Martín se dio cuenta que la masonería beneficiaba a Inglaterra, perjudicando a América, y por eso los enfrentó. En Lima, como protector del Perú, decretó como oficial la religión católica y prohibió todas las demás, bajo pena de ley. Por eso Mitre lo alaba como militar, pero de fenestra como político. Y tilda de poca cultura, para que no supiera que San Martín pensaba lo que pensaba hacer, independizar el virreinato y en acuerdo comercial con España. Por eso los masones hablan del San Martín masón en sus primeros tiempos, pero no del San Martín católico, antimasón y antiliberal de su tiempo posterior. Y mal que les pese a Mitre y a los liberales, San Martín terminó apoyando el nacionalismo y catolicismo antimasón de Rosas y lo selló legando en su testamento su sable de la independencia, que en vano trataron de ocultar o disimular. Mitre no le hace ningún favor a San Martín, por el contrario, lo hace admirable como militar, pero lo degrada como persona, como político, oculta de la historia lo que no le conviene, incluso habla de renunciamiento, como si fuera una actitud egoísta de San Martín, arréglense ustedes. Mitre trata a San Martín como un genial militar, pero lo niega como político o estadista y lo oculta en su justa grandeza. Bueno, concluido el material expositivo en el día de hoy. Disculpen por por las interrupciones y por la mala lectura, pero bueno, los nervios me jugaron en contra. Concluida.
Perfecto, gracias, José Luis. Ahí. Disculpen que un poco No, no, no. A propósito de todo eso, también surgieron acá algunos debates sobre la cuestión que Sí, sí, venías también un placer desarrollando. porque yo lo que intenté recopilar, igualmente no me quise adentrar estuve leyendo en algunas páginas masónicas que habla, pero el tema es que no lo incorporé porque ninguno de los dichos de los masones propios no tenía ninguna fuente primaria o secundaria, o sea, no se basaban en no tenían ninguna apoyatura en cuanto a fuentes. Y eso, bueno, eso desmerece mucho los dichos que puedan llegar a decir los masones. Todo el material leído, mal o bien, tenía fuentes primarias o secundarias. Y eso es valedero para justificar una posición. La posición de los masones que dicen que San Martín fue masón es poco probable. Aparte justamente, encontré los tres documentos de Patricio Maguay que afirman que ninguna de las tres logias más importantes del Reino Unido, la escocesa, la irlandesa y la inglesa, no tuvieron ningún tipo de contacto con la logia Lautaro. La única persona que menciona, que es el señor Castañido, pero también hace una síntesis justamente que me pareció muy interesante hablarla, que fue al final de la misma charla, en la que habla que llega a la conclusión de que San Martín, por ahí en algún primer momento, pudo haber tenido una simpatía con la masonería, pero no llegó a ser masón, aparte por todos los ejemplos que fui leyendo al cabo de la exposición, nos dan la pauta de la religiosidad del San Martín, y esa misma religiosidad continuó en su etapa de vida en Europa. Sí, o sea, coincidimos en que por lo menos desde acá eso quedó, digamos, muy acreditado, sobre todo con las últimas partes la, de los dichos y afirmaciones de Zulé y Castanillo, ¿no? Y esto que vos Por estabas eso los incluí, porque mencionando. fueron historiadores que tuvimos el agrado de tenerlos en nuestra casa. Quizás ahí un poco, siempre comentábamos acá con los muchachos que esta cosa que decía Don Omar, ¿no? Esta idea de que, bueno, un poco como una operación de marketing, los masones querían meter a todos los próceres Bueno, como eso miembros, es algo muy propio de los masones. como miembros de su cofradía, ¿no? Como para darse corte. Pero Sí, sí, bueno, sí, sí. entonces él lo decía a modo de chiste, pero no deja de ser bastante creíble. Quizás hay un poco también esta idea de querer asociar a San Martín con las logias y demás, era que, bueno, las logias tuvieron una muy grande actuación en el siglo XIX, eso no lo podemos negar. Y fueron un instrumento político de Inglaterra, eso, por ahí comentábamos recién, ¿no? Bolívar, Miranda, ¿no? Sí. Todos ellos Bueno, que... se sabe que fueron masones. Claro. Entonces, Igualmente, esta ¿por qué no San charla, Martín, dirían, ¿no? Pero bueno. sí, sí, pero esta charla mm, tendría que existir una segunda parte que justamente la idea es continuarla y centrarme en rebatir todas las posturas que tienen los masones actuales, que dicen, bueno, que San Martín era masón, más que nada de los primeros años, cuando él llega a Cádiz, es nombrado
por lo que he leído, es nombrado como masón, gran maestro masón, en un periodo de muy pocos meses, cosa que es muy creíble, es muy poco creíble, porque no, el periodo de ser un aspirante a ser nombrado maestro o gran maestre tarda muchísimos años. Y lo que yo he leído en las diferentes páginas de la masonería, que dan como que dicen que en menos de un año él se inscribe en una de unas logias de la masonería, que son los caballeros racionales. En 4 o 5 meses es nombrado maestro masón, y él crea en otro lugar, funda una sucursal de los caballeros racionales en pocos meses. Y eso es muy sabiendo que todo el proceso de formación del masón lleva años, años. Y por eso son datos muy pobres, muy pobres. Bueno, ¿alguna duda? No sé, por nuestra parte te agradecemos, Y se José hizo Luis, muy largo, disculpe. bueno, pero la detallada exposición y demás. Tomamos el compromiso de que haya otra, que promuevas una segunda parte enfocada en esto que vos estabas mencionando. Agradecerle a todos los que nos han acompañado en el día de hoy. Invitarlos a que nos sigan también por Facebook, por Instagram, en el canal nuestro de YouTube, en donde van a ver esta y las otras conferencias que se fueron dando. Y bueno, invitarlos nuevamente para el último viernes de octubre, donde nos volveremos a juntar para tratar otro tema de nuestra querida historia. Así que bueno, les agradezco a todos y bueno, buenas noches y gracias por habernos acompañado. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas noches a todos y disculpen un poco por la conferencia un poco larga y bueno, Por es mi favor. primera conferencia. Gracias a todos. Gracias. Bueno. Gracias, buenas noches, felicitaciones, José. Gracias, Yamila, por aguantarme. No, por favor, un gusto, muchas gracias. Gracias. Esteban, después, Sí. después hablamos, tengo unas cositas para vos y para... después hablamos. Bueno. Bueno, dale, perfecto. Dale. Chau. Saludos.